Creo que en este bloque este es el bloque principal, es decir, ya de problemas estamos hastiados. Bueno, vamos ahora a la respuesta, al método, al remedio, ¿cierto? Y el autor en cierto sentido lo encierra aquí en el día miércoles, hablando, dice, el método de Jesús para controlar el estrés. Y aquí estamos con muchas cosas que escuchamos, espero que esas cosas que escuchamos, porque también hay muchos remedios estos así paliativos que son de tradición, que no tienen nada que ver. De repente estoy pensando en algunos, ¿no?, de estos que hasta son medios risueños, porque son como remedios maravillosos que la gente le da poderes sobrenaturales a cosas que no tienen tal poder. Pero aquí Dios ofrece remedios que verdaderamente ayudan, son preventivos y a su vez también son, ¿cómo podríamos decir? Preventivos y como terapéuticos. Y como terapéuticos para el momento, ¿no? ¿Cuál es lo que más llama la atención? Quizás en este día presenta 2 o 3 factores allí, 2 o 3 métodos que menciona el autor. A mí particularmente una de las cosas que de este día me gustó y me parece sumamente importante es el hecho de que Jesús, cuando Él de alguna manera buscaba reconfortarse, iba y dice, Jesús encontraba paz con amigos o en su lugar donde quizás él sentía que era su hogar, ¿no? Decía Betania. Por lo tanto, cuán importante es o son los vínculos, ¿no? Y lo importante en cuidar esos vínculos. Los vínculos en nuestra vida son sumamente necesarios y pueden ser un refugio. También puede ser un gran factor de estrés. Pero si nosotros podemos utilizar esos vínculos para poder refugiarnos, Jesús lo hizo, ¿no? Más yo digo, Karen, hemos estado viviendo en sociedades bien individualistas, donde cada uno se encerraba en lo suyo, y ahora vos notás qué diferencia que hay en una sociedad donde las relaciones son fuertes a una sociedad donde las relaciones están totalmente apagadas, ¿no? ¿Qué cambio que hay en el vivir? ¿Qué cambio, qué diferencia? Yo me quedo también con esa frasecita que dice el autor, ¿no?, en San Marcos capítulo 6, verso 31, donde dice, venid vosotros apartes y descansad. Y van, cada tanto jugamos al fútbol ahí, ¿cierto? Y siempre se dice, cuando se juega al fútbol, se dice saber parar la pelota, ¿no? Para ver quién está al costado, quién está, ¿cierto?, allí más, ¿cierto? Mirar. Y yo digo, el hecho es frente al estrés. No solamente el tema, hablamos del relacionamiento, de los semejantes, ¿cierto?, que son justamente que nos ayudan, pero el hecho de decir, bueno, hagamos un alto, saber hacer altos en esta vida vertiginosa es complicado, en esta sociedad vertiginosa es bastante complicado, ¿no? Por ahí relacionando justo lo que vos decías del fútbol y lo que se mencionaba de los vínculos, está bueno ver esa parte de que en el fútbol se aplica mucho, que es parar la pelota y mirar. ¿Y mirar a quién? Mirar a quién le tengo que hacer el pase y dársela al que sabe, por así decirlo, ¿no? Cuán importante también el estrés es, la solución es tener un vínculo con una persona que nos sabe ayudar o nos va a saber responder cuando tengamos un problema. Sí. O el hecho es hacer un corte también a esas actividades, ¿no? Parar, ¿no es cierto? Fíjense, otra de las experiencias que también dentro de acá, de lo que yo hago, ¿no es cierto?, es que 1 hora y media, dentro de todas las actividades, 1 hora y media por día paramos y trabajamos como grupo, ¿no? Diferentes grupos. Y justo hoy yo les decía a ellos, muchos de ellos con una adicción al trabajo, sin parar y con la creencia por ahí equivocada, pero con la creencia de que no pueden parar porque entonces van a perder o no van a poder disfrutar. Y entonces yo les decía, ¿cuántas veces ustedes en su vida diaria paran 1 hora por día a conversar con su familia, su esposa, sus hijos? Con el entorno. La mayoría decía que no. Que no. Que no. O sea, conversar, pero esto tiene que ver con la intimidad, ¿no? Es decir, bueno, porque a veces uno puede hablar, pero no está teniendo una relación de intimidad, donde yo me abro, el otro se abre, donde podemos compartir, donde el vínculo se afianza, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto que decís vos, tenemos que parar, ¿no? Y bueno, hablando de eso, justamente el autor coloca en la mitad del día miércoles una cita maravillosa,
donde hablábamos allí de la confianza con los semejantes, con los cercanos, de poder el volcar todo. Dice, Jesús hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con el mismo con el mismo Dios Padre. El hecho es, cierto, el autor dice, cada seguidor de Cristo necesita un lugar tranquilo para orar y escuchar a Dios por medio de su palabra escrita. Creo que es momento oportuno de hacerles una pregunta. ¿Tú tienes un lugar tranquilo para separarte y encontrarte con Dios? Es decir, cada día necesitamos hacer un alto. Y si no, de repente, quizás en la premura del transitar, elevar nuestros pensamientos a Dios, y ahí entonces como que paro la pelota y hago una desconexión. Yo no sé, quisiera preguntar, ¿cuál es sacando el tema de la Biblia, sacando el tema de la oración, si eso, ese contacto con Dios, necesitamos también tener esos cables a tierra? No sé cuál es tu desconexión después de haber estado trabajando, hablando con muchos. ¿Tenés alguna desconexión especial? Mis hijos. Tus ¿no? hijos. O sea, el contacto. El vínculo ahí, sí, fortaleciendo el 3 vínculo. y 4 años, por supuesto, Ajá. están ajenos a todo lo que uno le Sí. pueda preocupar. O sea, que la espontaneidad que ellos tienen, la gracia que puedan tener, para mí hoy es mi cable a tierra. Tu cable a tierra. Uno de mis cables a tierra. Ajá. ¿no? Iván, vos sos soltero, si me decís mis hijos me pones en complicaciones. Claro. Sí. No, yo creo de que lo más fundamental, y esto es distintamente de si uno tiene hijos o no tiene hijos, Ajá. es la familia y los amigos. Los amigos. Los claro. amigos fundamentalmente, que es con los que uno se siente más a gusto y en el cual uno puede encontrar esa tranquilidad de hablar de todo sin problema y capaz que hace mucho tiempo que no lo ves, y con tu verdadero amigo, vos, por más que pase el tiempo, acuerdan un día para encontrarse y se habla como si se hubieran encontrado todos los días. Todos los días. Ahora, no es por Está casualidad, no es por casualidad que el mundo esté como está, que la sociedad esté como está, porque cuando estamos hablando que la Biblia nos presenta allí, ¿cierto? Dios nos habla de momentos de silencio, de tranquilidad, de espacio, de apartarnos, aparece todo un sistema de tecnología, un sistema que quiere enmarañarnos allí. Bueno, el autor presenta en el inicio de uno de los días, dice el uso del celular, pero aparece el MP3, MP4, MP5, ya no sé en qué MP3, en qué estamos, pero siempre digamos así, o si subimos al auto ya aparece allí el videíto, ¿cierto?, con la pantallita más grande, más chica. Es decir, quitarnos esos momentos de quietud y entonces llenarlos. Hay un libro justamente que habla, dice, el ocio, ocupando el ocio, y cómo hoy la sociedad, ¿cierto?, el mercantilismo, el materialismo, ¿cierto?, allí el comercio quiere meterle a cada espacio, sacarle provecho, ¿no?, quitándonos esos, digamos así, esos cables a tierra, que es tan necesario para nosotros, ¿no? Es decir, así que tenemos un enemigo que nos toca por todos lados. Qué importante es los momentos de silencio para nuestra salud física, y yo digo también momentos de silencio para el matrimonio, momentos de silencio para la familia, ¿cierto? Eso es algo importante, ¿no? Y en ese sentido, cómo la salud se va restableciendo sola, ¿no? Yo creo que vos ahora has tenido experiencia en cuanto a eso, cómo se va cicatrizando esas heridas, ¿no? Se van cicatrizando. Saben que una de las cosas que mencionabas vos es cómo la sociedad hoy, en realidad, cómo Satanás a través de este modelo va haciendo que uno, o que las personas muchas veces tengan cables a tierra, pero que en realidad, lejos de ser un cable a tierra positivo, termina siendo como, ¿no es cierto?, un cortocircuito en ellos, ¿no? Claro. Porque muchas veces Los recarga más. Los recarga más, ¿no? Sí. Muchas veces uno escucha a la gente que dice, no, lo que pasa es que para distenderme, y entonces aparecen ahí un montón de situaciones como los abusos y los excesos. Y esto para ellos muchas veces es utilizado como un cable a tierra, Claro. ¿no? Que lejos de lo que Dios Lo que nos pide está Dios. planteando a nosotros como cable a tierra, ¿no? Y aquí el autor presenta en la última parte, en una de las citas de la hermana White, ¿cierto?, hablando de Jesús, coloca allí tres elementos, que lindo, ¿no? Ese anhelo de ternura, cortesía y afecto. Es decir, no lo había pensado yo, no lo había visto de esta manera, cómo estos tres elementos también juegan un rol importante en cuanto al estrés. Es decir, la presencia de la ternura, de la cortesía y del afecto. ¿Y quién no puede dar eso? Y cuán necesario nosotros estamos para recibir eso, ¿no? Y cómo nos ayuda en cuanto al tema del restablecimiento de nuestra salud,
frente a todo este diario vivir que estamos continuamente corriendo. Así que bueno, nos quedamos con esto, el método de Jesús para controlar el estrés, un tema maravilloso que, no sé, yo creo que todos tenemos algunos síntomas de estrés, y cuando nos damos cuenta que tenemos esos síntomas, por lo menos yo los tengo identificados a 2 o 3 de ellos, y entonces ya enseguida trato sí o sí de lo que sea, de parar la pelota, de frenar, de hacer un stop. Venid aparte, vosotros necesitáis descanso, como estudiante, como licenciada, como doctora. Bueno, nos quedamos con esto, pero ¿saben qué? Tomado de la mano de Dios y tomando bien, ¿cierto? Con todo compromiso de poner en práctica aquellos elementos que Dios nos da para eliminar o para prevenir el tema del estrés.